Así es como pasé 36 horas en crear un widget con la IA de Nothing Essential Apps en Vibe Coding. Y si te parecen muchas las horas, pues espérate en ver el número de versiones. En breve, Nothing decide apostar por la IA y el Vibe Coding. Ya lo intuíamos a inicios del año pasado tras anunciar el Essential Space en la gama 3A, hasta que en septiembre anuncian el Essential Apps, que consiste en crear un widget con la IA mediante un prompt que le das. Widget que todos podemos usar, todos los que tenemos Nothing Phone, claramente. Así de fácil, sin saber ni programar ni dar por saco al equipo de software para que nos publiquen nuestra brillante idea. Y tampoco sé muy bien cómo contarte el proceso, esto no va a ser un tutorial ni mucho menos, pero me apetecía como contar mi experiencia personal. Lo que sí sé es que fue la primera vez que me puse en serio con el vibe coding. Qué fácil es decirle a la IA lo que uno quiere y mágicamente te lo hace, ¿no? Pues no, porque por suerte o por desgracia, la IA no es un botón que le das y hace las cosas. Empecé con una idea chorra para traquear el nivel de cafeína, escribiendo el párrafo lo más detallado posible, mi mejor palabrería que jamás diría en mi día a día, sabiendo que fijo iba a salir idéntico porque era lo que estaba visualizando en mi mente. Pero resulta que me da esto. Lo normal hoy en día. Y menos mal, porque como 5 widgets de traquear cafés. Pero esta vez empiezo desde la base. Me pongo a sacar ideas. ¿De dónde? Pues no lo sé. Entre Pinterest y referencias visuales, pues algo se me ocurrirá. Y así fue. Aunque mi objetivo siempre fue hacer widgets útiles. O sea, con sentido. No por hacer cosas así random. Y sobre todo con la estética lo más nothing posible. Tenía varias ideas, pero todas eran restricciones. Que si era un alfa, que si luego es una beta, pero realmente no tiene los permisos de la cámara todavía. Entonces no sabía que funcionaba al 100%. Todo era una sorpresa. En fin, fue experimentar. Ahora sí, mi primer widget fue un rastreador de finanzas personales. Suena muy tocho, pero realmente es muy simple. Simplemente se basa en darle un monto mensual que puedas gastarte y él te lo fracciona según los días del mes corriente. Entonces identifica si estás en febrero y hay 28 días, o si es un año bisiesto, o si es otro mes del año. Y lo guay es que así te puedes focalizar en un budget diario y no mensual. Así tienes más esperanzas de llegar a fin de mes. Y si tienes alguna deuda porque has gastado de más, pues el día siguiente te va añadiendo ese monto diario. Y así pues siempre vas a tener control de cuánto puedes gastar hoy. Es decir, que este widget en concreto es una idea que ya estaba aplicando sobre papel y pensé, ¿por qué no aprovechar y transformarlo en un widget? Que es mucho más cómodo y además algo simple. Gustó, pero normalito. O sea, tenía muchas más expectativas porque creo que el tema financiero es algo que todo el mundo quiere tener bajo control. Lo que me sorprendió fue el siguiente. ¿Podemos decir que además con el tamaño de mi cuenta se viralizó? Pues yo diría que sí, porque jamás he visto más de 400 likes en un post mío y hasta el mismísimo Carpey reposteó el tweet. Y encima el co-founder de Bento.me, página que he amado y que desgraciadamente Linktree compró, y que además esta persona que se llama Selim es el actual Head of Design de Essential Apps. O sea, qué honor, ¿no? Pero bueno, ¿de qué va este bendito widget? Pues se llama Today's Mood y se basa en una idea que vi por Pinterest bastante primitiva y confusa. Creo además relacionada con el mundo de la música, y en cuanto lo vi, pues algo en mi cabeza hizo clic. Ya visualizaba mi widget final y empecé a pensar, ¿y si en las 4 esquinas ponemos las 4 emociones principales? Y además fui añadiendo otras 4 intermedias porque me parecía como demasiado minimalista. Y si además de desplazar la bolita blanca para seccionar cómo te sientes hoy, también tienes un registro y ves los días pasados. Y si vemos esto representado por 365 puntos del año al lado, la idea me encantó porque ya el propósito no era solo cómo te sientes hoy, sino al final del año puedes ver si has tenido una emoción predominante y tomar conciencia de ello, o si, pues por lo contrario, también muy válido, pues has tenido un roller coaster de emociones. Aquí te enseño un poco cómo he ido desarrollando ideas, aquí con algunas cosas de recordatorios visuales, y luego pues he acabado con el Today's Mood. Y aquí al lado el traqueo de cada día y anualmente. La idea inicial era que
todo esto fuera un mesh gradient, es decir, cada día, cada pelotita tenía un gradiente y que luego se iba a fusionar con los otros y así era como más chulo, ¿no? Pero claramente hay limitaciones en esta IA, entonces bueno, no pudo ser, pero está guay igual. Y esto es un poco lo que os animo y lo digo también para recordármelo a mí misma. Inspirarse en ideas por internet a veces se siente como que uno lo está plagiando y la verdad es que nada más lejos. La diferencia entre plagio e inspiración es que plagio pues lo haces tal cual y lo publicas como si fuera tuyo, e inspiración es coger una idea y tu mente viaja y hace un montón de brainstorming y sobre todo encuentra un propósito que en esta idea inicial, por ejemplo, no estaba o no había entendido muy bien, porque la verdad es que era solo un screenshot de algo y yo le he encontrado un propósito y una función. Así que siempre hay que darle un giro de tuerca. A veces, y yo me incluyo, pensamos que tenemos que tener ideas revolucionarias, pero la verdad es que todo es un remix de todo. Me acuerdo de cuando mi profesora de ciencias me decía a los 12 años que en la Tierra nada se destruye, sino que todo se transforma. Y a mis 26 años entiendo a qué se refiere. Bueno, más bien aplicado a ideas creativas. Pero sí, así funciona también. Las ideas tienen que evolucionar en otras ideas. No se trata de inventar la rueda, también sería entender al usuario, el caso de uso, en fin, algo un poco más complicado. Se trata de pensar en una evolución de esa idea. Dicho toda esta chapa, que es muy obvia, pero es importante para recordar, sigo hablando del widget. Hacerlo era el problema, así que me senté y empecé a pedir a ChatGPT que me hiciera como un template para que yo lo pudiera rellenar específicamente para el vibe coding. Ese template rellenado se lo he dado a Essential Apps y la estructura que me ha hecho fue bastante sólida, la verdad. O sea, un buen inicio, quiero decir. Muchas cosas un poco inconsistentes, layout pues algo confuso, los puntos sí estaban agrupados pero desplazados, en fin. Tenía que especificar que sincronizara exactamente el horario del usuario para que a medianoche se reseteara y pudiera pues seleccionar otra vez, es decir, que el punto esté en el medio otra vez. En fin, estas cosas. No me voy a poner súper específica tampoco, pero sí te voy a recomendar algo. Llegará un punto en el cual la IA se estanca. Y esto es algo que ha experimentado todo el mundo, por lo visto. Lo que hay que hacer, o lo que hice yo en ese momento, fue coger el código de la versión anterior antes de que me lo destrozara por completo, irme a Cloud, que es la mejor IA en cuanto a código, y esto no lo digo yo, sino que está entrenada específicamente para eso, y le explico en líneas generales de qué va el widget y sobre todo el cambio que yo quiero. Me devuelve el código, me dice dónde tengo que cambiar el qué y funciona. Pongo las modificaciones en el Essential Apps, no hace falta ni siquiera guardar nada, que ya en automático pues te enseña la nueva versión. Y fue la primera vez que una IA me hace caso a la primera. O sea, de verdad, ni con ChatGPT ni con Gemini es una pérdida de tiempo. Sobre todo Gemini, bajo mi experiencia, HTML y CSS fatal. Bueno, Java ni te cuento. Todo acababa en perdón, tienes razón, y nunca me daba la versión correcta. Para mí es el combo perfecto. Inicialmente habían detalles como que la caja de texto era muy pequeña y cuando tú escribías un prompt muy grande se quedaba con una altura fija, entonces es un feedback que he dado al equipo y enseguida lo han arreglado. Ahora es mucho mejor para utilizar. Al lado tienes esta previsualización del widget y en todo momento vas viendo lo que estás haciendo. Además arriba puedes ver lo que está codificando y puedes modificar aquí mismo las cosas. Si quieres probarlo en tu smartphone, tienes que darle a deploy, así digamos se publica para tu smartphone, pero no para todos. Y cuando ya está listo, le das a publicar. Muy intuitivo y tiene lo esencial. Y sí, pues hay estas limitaciones. Pequeño disclaimer, lo que voy a decir a partir de ahora sobre la tipografía es lo que yo he experimentado. Sin embargo, a día de hoy, 7 de abril, me he metido en Essential Apps y esto ya no pasa. Es más, han mejorado muchísimo el modelo en sí. Entonces, no he quitado esta parte de la tipografía porque al final fue mi experiencia, pero que sepas que cuando vas a poder hacer widgets, esto ya no va a ser un problema. Por ejemplo, entendí que si quieres usar una tipografía específica, por ejemplo, la N-Dot, tienes que poner N-Dot y ok, te la pone. Otras, como la N-Type 82, que es la serif de Nothing, eso como que no lo entiende. He probado de todo, he probado en poner N-Type espacio 82, N-Type 82 pegado, todo minúsculo. Así que, bueno, para resumir, tiene sus limitaciones, no hay ningún manual de instrucciones, se basa en experimentar y encontrar tu camino. No sé si ahora, inicios de abril 2026, va a ser disponible para todos. Tiene pinta, no sé nada, pero tiene pinta de que va para largos. Pero bueno, en cuanto se abra, te animo a crear
widgets. Al final, además, no solo tienes que ser muy específico, sino trata de hacer como flujos de navegación, pensar por estados. Al final, así es como razonan las máquinas y va a entender mejor toda la mecánica de tu widget. Estados no solo a nivel de diseño, sino también de comportamientos por detrás. O sea, típico flujo de si el usuario pincha aquí, pues te vas a este otro estado, y si no, si pinchas el otro, pues te vas a este otro, y además en este otro pincha esta cosa, y en fin, hazlo en papel para que te enteres más tú y luego díselo a la máquina. Al final es así. Pero, por favor, solo te pido una cosa: no más widgets sobre relojes y calendarios.